Mis amigos, muy buenos días. Cuando aún no había internet para el público, el video de este vuelo se hizo viral de todas formas. Estamos a 23 de noviembre de 1996 a las 11 de la mañana en el aeropuerto de Addis Abeba. De ahí va a despegar un Boeing 767-200 Extended Range, que es considerado como la joya de la flota de la aerolínea nacional Ethiopian Airlines. Debía realizar el vuelo 961. De hecho, este vuelo era la primera etapa de un largo viaje africano que lo llevaría a través de muchas escalas, hasta Costa de Marfil, en la costa oeste africana. Cuando el avión despega, hay a bordo 175 personas, en la cabina 2 pilotos. A la izquierda, un comandante de 42 años con 12.000 horas de vuelo muy experimentado y respetado. A la derecha, copiloto de 34 años con 3.000 horas de vuelo, también muy respetado en la compañía y bastante experimentado. En este avión la aeronave está ascendiendo. Nivel asignado ese día, el 390 por el control de tráfico, 20 minutos después del despegue. De repente hay una especie de alboroto en la cabina. Luego de repente la puerta de la cabina se abre. En ese entonces las puertas no eran más sólidas que las de un armario. La empujan, 3 hombres entran corriendo a la cabina y de inmediato empiezan a golpear al copiloto. Él trata de defenderse, se quita el cinturón, intenta pelear con ellos, pero al final es él quien es arrojado afuera. El comandante se encuentra frente a estos 3 jóvenes, quienes tienen una petición absolutamente aterradora. Es decir, en esa época los secuestros aéreos eran muy comunes. No pasaba una semana sin que en alguna parte del mundo no viéramos en las noticias que había habido un secuestro. Y la mayoría de las veces eso se resolvía mediante la negociación. A veces, en los casos más graves, eso terminaba en una escalada de violencia. Pero eso no era lo normal. Solo Ethiopian Airlines había sido secuestrada 10 veces durante la primera mitad de los años 90. Ese mismo comandante de vuelo había sido secuestrado 2 veces. La mayoría de las veces eran personas, a veces con motivaciones políticas, religiosas u otras, que exigían que los dejaran en Suiza, Finlandia o Suecia para pedir asilo. Y la mayoría de las veces el asunto se resolvía sin derramamiento de sangre. Excepto que ese día tenía que tratar con unos piratas muy particulares. Bajo la amenaza de una bomba, ya decía que eran 11, pero bajo la amenaza de una bomba yo decía que exigieron ir a Australia. Entonces hay que saber una cosa. La primera etapa que iba a hacer este vuelo debía conectar el aeropuerto de Addis Abeba con el aeropuerto Jomo Kenyatta en Nairobi. La distancia es de 1.500 kilómetros. Aunque incluyamos las reservas, no es suficiente para cruzar el Océano Índico. El primer aeropuerto australiano más cercano estaba a más de 9.000 kilómetros, 6 veces la distancia prevista para este vuelo. Eso es lo que el comandante intentó explicarles a esos piratas que querían absolutamente ir a Australia. Uno de ellos va a abrir un folleto publicitario que muestra a Ethiopian extremadamente orgullosa de su avión, el 767-200 Extended Range, y muestra el alcance de este, a partir del aeropuerto de Addis Abeba. Entonces hay un gran círculo que va a incluir muchísimos países, incluyendo Australia. Ellos dicen que no, que puede ir a Australia, y él responde que sí puede ir cuando se planea ir. Solo tomamos combustible para llegar a Nairobi y no podremos ir más lejos. Intentan negociar con ellos la posibilidad de hacer una escala en algún lugar. Él les dice, escuchen, no hay problema. Estamos acostumbrados a tratar con piratas, pero tendrán que entender que debemos aterrizar en algún lugar. Repostar combustible, potencialmente quizá dejar que algunos pasajeros se bajen, así seremos más ligeros y llegaremos más rápido a Australia. Y luego nos vamos, pero así no vamos a llegar a nuestro destino. Estos piratas insisten, no están abiertos a la negociación. El comandante de a bordo no tiene más opción, les va a decir, escuchen, de acuerdo, no hagan explotar su bomba, vamos a ir hacia Australia. ¿Y qué hace? Aprovecha la geografía tan particular de África en ese lugar.
para apuntar la nariz el avión no hacia el este para cruzar el Océano Índico sabiendo que nunca podrá cruzarlo. Si hubiera intentado hacer eso, si hubiera intentado cruzar el océano, habría desaparecido. Como el Malaysia Airlines 370 simplemente desapareció, nunca se encontró rastro de ese avión, así que vamos a apuntar la nariz del avión hacia el sur. Él les dice, está bien, vamos a Australia. Él informa a la torre de control. El controlador está completamente en pánico. Le dice, pero cuidado, tengo el plan de vuelo aquí frente a mis ojos. ¿No tienen suficiente combustible para llegar a Australia? El comandante dice, escuchen, no hay opción. Están aquí y nos amenazan. No es como si nos ofrecieran la posibilidad de negociar o algo así. La situación empeora cuando los piratas atacan los carritos. ¿Dónde está el duty free? Empiezan a abrir las botellas de whisky y se las toman una tras otra. Ya, incluso antes del whisky, estaban bajo la influencia de drogas, obviamente, y antes de las drogas no eran personas muy brillantes. Así que capa tras capa de sustancias empezaban poco a poco a volverse incontrolables. En la cabina algunos pasajeros querían intervenir. De hecho, en un momento dado, incluso usando el sistema de altavoces, el comandante pidió explícitamente a los pasajeros que intervinieran esto, Algunos se levantaron, se quitaron el cinturón de seguridad y quisieron junto con otros venir a ayudarles para ir hacia la cabina y tomar el control de esos piratas, porque rápidamente entendieron que no eran 11, como decían al principio, sino que solo eran 3, y que no eran fuerzas de la naturaleza, y que en cuanto a armas, pues solo tenían botellas improvisadas. Pero los pasajeros no lograban ponerse de acuerdo en ese punto. Algunos decían, no, escuchen, deténganse, nos van a poner en peligro, nos van a matar a todos, tienen una bomba, les dijeron que tienen una bomba, así que déjenlos. El comandante a bordo se encargará de ellos saben lo que quieren y de todas formas, tarde o temprano nos van a dejar ir. Dejen de ponernos en peligro. Así que los pocos pasajeros que querían reaccionar fueron detenidos por los demás y tuvieron que regresar a su lugar. Al nivel de la situación tal como se presenta, es que incluso en la época en que los secuestros eran comunes, aún había reglas. Había reglas claras para la piratería, aunque no escritas. Piratería significa amenaza. Amenaza significa arma. En este caso específico decían que tenían una bomba. Lo mínimo que se podía hacer no era creerles solo por su palabra, sino verificar, decirles, preguntarles, mostrar si realmente podían manejarlo, probar que hablaban en serio, demostrar la bomba. Pero nadie tuvo la idea de hacerlo. El comandante de la aeronave pudo haberlo hecho, como lo hicieron anteriormente en otra ocasión unos pilotos de FedEx que fueron atacados. Esta vez no era un pirata, era un colega. Los atacó con una escopeta. Lograron derribarlo y más tarde controlarlo maniobrando el avión con extrema brutalidad. Él pudo haber hecho eso. El comandante de vuelo, al ver que esos 3 piratas estaban de pie detrás de él, pudo haber hecho maniobras para hacerlos caer, ya que están de pie y además en estado de hibridación. Y después, esperando que se hubiera recuperado algún tipo de control sobre la situación. Pero no se hizo nada de eso. El avión sigue. Este comandante de vuelo aboga volando regularmente. A veces suplican para los piratas, déjenos aterrizar, todos vamos a morir, ustedes nos matarán, pero ellos no escuchan. Queremos ir a Australia. En un momento dado, lo que tenía que pasar, pasó. Una alarma va a sonar. Se activará en la cabina. Baja presión de combustible, lo que indica poco combustible. Él tiene un reloj. Les avisa a los piratas que los motores se detendrán. Él dice, no te creas, eres un mentiroso, solo quieres engañarnos y nosotros iremos a Australia. Les pide aterrizar el avión y menciona que aún pueden aterrizar en otro lugar. Y luego después cargamos combustible, tomamos combustible, nos vamos, pero por ahora déjenos aterrizar. Ellos se negaron. Un poco después, de repente, uno de los motores se va a detener, otro en el eje, y ahí el avión empieza a perder altitud. Estaba en el nivel 390, donde se requiere mucha potencia. Al perder la mitad de la propulsión, el avión ya no puede mantenerse ahí. ¿Qué hace entonces? Baja de altitud. Ahí los piratas, y en particular el responsable, el que parece ser el líder del grupo, que llevaba un buen rato en la cabina, empiezan a familiarizarse con los instrumentos de a bordo.
y entendió que el aparato estaba perdiendo altitud, veía el altímetro bajando poco a poco y le dice al comandante, el altímetro ya no marca 39 y está bajando. Él dice, sí, está bajando. Le preguntan por qué baja la altitud y responde que no la está bajando, que así está. El avión está cayendo, no soy yo quien lo controla. Entonces mira severamente al comandante de a bordo, señalándolo con el dedo. Le dice, si el altímetro llega a 20, entonces si sube al nivel 20-0, si llega a 20, te mato. Haz lo que sea para mantenerte por encima de 20. El comandante de vuelo echó un vistazo a su panel de instrumentos. El bariómetro indicaba una tasa de descenso de 3.000 pies por minuto. El avión acababa de pasar apenas por debajo del nivel 300. Su mirada se cruzó con la del pirata. Él leyó que ese tipo era un imbécil congénito, drogado, en estado de ebriedad, decidido, y que en exactamente 3 minutos iba a llevar a cabo su siniestra amenaza. Un poco más tarde, entonces, el nivel 200 ha sido alcanzado, y la furia de los piratas llegó a su punto máximo. Uno de ellos saltó sobre los controles de vuelo del 767, el comandante de la nave luchaba con él, y el pirata empezaba a girar los controles en todas direcciones. A la izquierda, a la derecha, el aparato aleteaba y luego seguía perdiendo altitud. En un momento hubo 50 grados de inclinación de un lado y luego del otro. Los pasajeros gritaban y tuvieron un nuevo valor. En ese momento algunos empezaron a desabrocharse el cinturón diciendo «Ya basta, esto es demasiado. Ahora vamos a tener que ir hacia la cabina y encargarnos de esos piratas». Otros les decían «No, por favor, ya se calmó, deténganse». En ese momento el segundo motor dejó de funcionar. Ya no era posible llegar a un aeropuerto. Este vuelo iba a terminar en un accidente. Era una certeza matemática. No estamos muy lejos de las Comoras. El comandante de la aeronave nunca había oído hablar de las Comoras ni las había visitado. Es solo que por casualidad el avión no estaba muy lejos de esas islas y el comandante empezó a verlas en el horizonte. Viendo la actitud que quedaba, pensó que tenía posibilidades de llegar a una playa. Apuntará a la playa mientras se enfrenta a los piratas, quienes hasta ese momento pensaban que estaban mintiendo. Le decían, ¿quieres matarnos? ¿Nos vas a matar a todos? Él respondía, no, ya estoy muerto, ustedes nos mataron, esto ya terminó. No creo que tú y yo vayamos a salir vivos de esta historia, esto ya se acabó, pero ellos seguían acusándolo. El aparato empezó a volar cada vez más bajo. Las azafatas, al darse cuenta de que íbamos a amerizar, les pidieron a los pasajeros que se pusieran el chaleco salvavidas. Entonces decimos, pónganse los chalecos, pero sobre todo, por favor, no los inflen. Sin embargo, muchos pasajeros, en cuanto se pusieron el chaleco, lo inflaron. Es muy difícil nadar con un chaleco inflado, especialmente al pasar por debajo de un objeto o sumergirse. Incluso muy poco, es imposible, debido a la flotabilidad positiva tan fuerte que proporciona el chaleco. El avión ahora está a unos cientos de pies. El amerizaje es inminente. Algunos pasajeros se levantan y se quitan el cinturón de seguridad. Ahora son varios. No puede ser. Ven a través de las ventanillas que el agua del océano llena completamente las ventanillas. Entienden que esta vez ya no pueden esperar, tienen que ir a hacer algo. Entonces se quitan el cinturón todos juntos, ¿no? Se levantan y es en ese momento cuando el avión toca el agua, está en la playa. Estamos frente a un hotel que se llama Galagua, que es el único hotel turístico ubicado en las Comoras. Fue construido con la ayuda de Sudáfrica. Y ahí tenemos a una pareja que está simplemente grabando la playa y todo eso. Y luego de repente ese avión va a aparecer dentro del video. No eran ellos quienes grababan. El avión aparece de repente, inclinado ligeramente a la izquierda. Y eso es de muy mala calidad. Uno de los parámetros clave para un amerizaje es que las alas estén totalmente horizontales. Si se inclinan, resulta muy peligroso. Aquí el aparato muestra realmente una gran inclinación hacia la izquierda. Y así es como va a tocar el agua. El reactor número 1 golpea primero, seguido por la punta del ala, y el avión, que vuela bastante rápido. En ese momento hablamos de unos 200 nudos, una velocidad muy alta.
De repente y de manera muy brusca va a girar. Eso significa que va a dar media vuelta sobre sí mismo y además voltearse. Entonces, en realidad tendremos dos medias vueltas en dos ejes. El eje vertical, una media vuelta, y luego el eje horizontal hacemos otra media vuelta. Y el avión termina boca abajo en el agua. El agua en ese lugar no es muy profunda. Estamos hablando solo de 2 o 3 metros, incluso 1 metro en algunos puntos. Es solo una playa hermosa, paradisíaca o muy turística, elegida precisamente porque la profundidad no es grande. Los que no estaban sujetos fueron lanzados. Para ellos su destino ya estaba decidido. Resuelto de inmediato. Debido a las aceleraciones involucradas, fueron lanzados a tal velocidad que de inmediato murieron por el impacto. Para los demás, lograron soltarse de su asiento, pero esta vez se encuentran en un avión al revés. Eso significa que el respaldo del asiento apunta hacia abajo. Hay una parte muy pequeña que aún no está bajo el agua, pero ahí está, sienten que el avión se está llenando a gran velocidad. Y para salir, lo que hay que hacer es nadar, hay que nadar. Y luego, en algún momento, meter la cabeza bajo el agua por una corta distancia, pero de todos modos, meter la cabeza bajo el agua. No pueden hacerlo porque tienen chaleco. Los turistas y buzos se lanzan al agua desde barcos o lanchas inflables. Son puestos al mar para intentar salvar al mayor número de personas posible. Al final, el saldo del día sigue siendo bastante grave. De los 175 ocupantes del Etiopía 1961, 125 perderán la vida. En este video vemos un aterrizaje brutal. 125.000 vidas perdidas y solo 50 salvadas. Hay 3 piratas que van a fallecer todos. Los piratas forman parte de los muertos. Estaban de pie en la cabina cuando impactaron y sin suerte chocaron contra los instrumentos. El copiloto y el comandante de a bordo son los dos habrían salvado la vida e incluso habrían tenido una larga carrera después hasta su jubilación. Es etíope. La investigación no fue realizada por Comoras, fue realizada por Etiopía, porque las Comoras dijeron, no tenemos medios para esto, vienen y estrellan un avión en nuestro país. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, normalmente el país donde ocurre el incidente dirige la investigación, y todo eso con la colaboración de los demás. Pero en este caso específico no tenían los medios, así que le dieron carta blanca a Etiopía para hacer la investigación. Los piratas nunca pudimos entender realmente quiénes eran hace 3 años que anduvieron circulando, pero no pertenecen a ningún partido, no son conocidos por hacer oposición o política o pertenecer a algún grupo. Entonces son solo jóvenes, han sido descritos como nihilistas. Por momentos no había ningún ideal detrás de sus acciones. Querían ir a Australia y luego, una vez que vieron que Australia no era posible, se dijeron a sí mismos, siempre en una lógica nihilista. Querían estrellar el avión y entonces eso es lo que terminaron consiguiendo. Después, las Comoras tuvieron grandes dificultades para manejar esta tragedia, porque no tienen recursos. El hospital local no podía atender a todos los heridos, y mucho menos hacerse cargo de todos los muertos. 125 por una muerte que apenas podía afectar a 2 o 3 personas. Terminaron poniendo camiones frigoríficos por todos lados y luego los llenaron de personas. Era la única manera de proceder. El hotel donde ocurrió el accidente cerró en 2002. En 2002 tuvo un proyecto para construir otro hotel con un grupo emiratí. Entonces lo que hicieron fue cerrar el hotel, lo demolieron y después era el único hotel turístico del país, y después el proyecto con el grupo emiratí no se realizó. Así que terminaron sin nada, como decimos en África, una mano adelante y una atrás. No será la última tragedia que golpeará a los Comas, habrá otra. Y hablaremos de eso en otra ocasión. Gracias, habrá otra. Lo veremos después. Gracias.